Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y en el día de hoy vamos a leer el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan. Esto es la historia de Nicodemo, principal de la sinagoga. Pero antes queremos recordarle, dele a like, comparta la transmisión para que más y más personas puedan recibir la palabra de Dios. Usted estaría haciendo el trabajo que hacemos muchos de los que podemos llevar esta palabra, pero con su aporte, que es simple y sencillamente enviarle a cualquier persona o a varias personas esta entrega. No necesitamos dinero, no queremos ningún tipo de aporte económico, nada de eso. Lo único que necesitamos es que usted le dé a like y que le envíe esta transmisión a cuantas personas usted pueda. Y así está contribuyendo con la expansión del Evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor le bendecirá. Así que en el nombre del Dios Trino vamos a leer en el Evangelio de Juan el capítulo 3, que habla de Nicodemo. La verdad, este pasaje bíblico muy interesante. Póngale mucha atención, que lo vamos a desglosar rápido y vamos a leerlo. Son unos cuantos versículos, no se me desespere, pero es necesario que usted sepa, que conozca esta historia, porque aquí el Señor le va a hablar. El Espíritu Santo está con nosotros, dándonos el poder de su santísima palabra para aprender y que ustedes también puedan aprender junto con nosotros. Bien, así que leemos y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no viene Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y para donde quiere, y oye su sonido, mas no lo ves, ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la ley en Israel y no sabes esto? De cierto te digo, dice Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si no os ha dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis en las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Interesantísima este recuento de ese encuentro de Nicodemo, principal de la sinagoga, con Jesús. El Espíritu Santo sea con nosotros para aprender. Óiganme, interesantísimo.
Resulta que Nicodemo era un principal de la sinagoga, o sea, de una de estas personas que tenían derecho a leer el rollo que contenía los escritos del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Entonces, él le hace ciertas preguntas a Jesús porque lógicamente dice la palabra que el que llega a Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hay que ser como un niño. Oiga bien, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, uno se hace un niño en los conocimientos de la palabra. Porque hay que entender la palabra como el Señor la ha escrito y saberla definir. Por eso es que los maestros de la ley, los maestros teólogos, son los que nos enseñan a nosotros poder definir la palabra como Dios quiere que la entendamos. Fíjese. Dice aquí que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, ya le hemos dicho, él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie hace esas señales que tú haces si no viene de Dios. Lógicamente, Jesús es Dios, hombre. Dios. Entonces, él se maravilló porque, aunque entre los judíos en aquel tiempo, los fariseos trataban muchas veces infructuosamente, no hay escrito actualmente de que los fariseos hicieran milagros, porque era que ellos no caminaban en la ley. Ellos aplicaban la ley, pero ellos no caminaban en la ley. La ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, más todas las ordenanzas que nos dejó el Señor a través de Moisés. Entonces, cuando ven que Jesús está haciendo todas estas cosas, ellos ya entienden que este hombre tiene algo de divinidad, pero no querían percatarse porque tenían miedo, porque ellos sabían que había de venir un Mesías, pero si veían que ya el Mesías llegó, se le acabó su turno. ¿Entiendes? Eso es como cuando un político está de turno y ha perdido unas elecciones y viene el otro a entrar, ya él sabe que se le acabó, que ya tiene que entregar. Entonces era el temor de los fariseos, que al saber que vino el Salvador, el Mesías, ellos no quisieron reconocerlo, no porque no vieran todas esas manifestaciones divinas en Jesús, sino porque no les convenía, porque ellos tenían negocio con eso. Porque el hombre siempre ha buscado tener negocios. Mucha gente ha perecido porque le ha gustado tener negocios a costa de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se vende ni se compra. Porque hubo uno que le dijo una vez a Pedro: yo quisiera tener eso que tú tienes. ¿Cuánto debo pagar para tener ese Espíritu Santo que tenía Pedro, que podía hacer milagros? Porque Jesús se fue, antes de irse le dijo: cosas mayores que esta vosotros haréis. El que sigue la doctrina, el que sigue a Jesús, tiene poder para muchas cosas, señores. Y esto no es que ustedes digan: pero es un mago. No. Eso no existe. La magia la hace el diablo. Dios hace prodigios. Dios hace cosas buenas. Dios hace milagros. Dios ha tenido un derroche de milagros a granel en este tiempo. Precisamente en este tiempo llueven los testimonios de gente que Dios les ha hecho milagros. Aunque Dios hace milagros a cada segundo de nuestras vidas, pero no lo reconocemos. ¿Será por mezquindad? Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, y le respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que si no nacieres de nuevo. Por eso es que el Señor dice que hay que nacer de nuevo para poder llegar al cielo. Hay una alabanza que siempre cantamos cuando se presenta un niño, más bien cuando hay bautismo, pero no de niño, porque nosotros no bautizamos niños. El niño nada sabe, ni tiene pecado alguno. Y el bautismo es para lavar los pecados en Cristo Jesús. Y nosotros cantamos: tiene que ser un niño para poder llegar al cielo. O sea, así como
la blancura de las mentes de los niños que no tienen pecado alguno más que el original, y les he perdonado si mueren en su niñez. Solamente los pecados cometidos ya en su conocimiento son los que deben ser buscados a perdonar por Jesús. Pero los niños no tienen que ser bautizados porque es que no tienen pecado. Bueno, y aquí por eso le respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que significa, nosotros somos carne y estamos en la carne mientras no recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Inmediatamente profesamos, hacemos nuestra profesión de fe, recibimos a Jesús y caminamos en su camino. Inmediatamente pues nosotros tenemos una nueva vida. Nacemos de nuevo. O sea, tenemos nueva vida en Cristo Jesús porque ya hemos dejado las cosas del mundo y estamos en las cosas celestiales, en el camino que el Señor quiere que todos procedamos a buscar. Porque Dios dice en su palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados para poder estar con Él viviendo para toda la eternidad. Bueno, y dice aquí: no os maravilléis de que os dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, bueno, y va donde quiera. ¿Entiende? Dice el Señor que el viento sopla, va donde quiera, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, porque usted puede pretender muchas veces. Lo mismo meteorólogos. Muchas veces los meteorólogos hablan respecto a los huracanes y dicen: este huracán va a pasar por tal sitio con viento de tal sostenido y tal viento de traslación. Y es muy raro que pase exactamente como ellos dicen. Claro, pasa. Cuando dicen que va a pasar por encima de un país, pasa, pero casi nunca es la misma latitud que ellos pronostican, porque es simple pronóstico. Dios sí sabe cómo son todas las cosas. Por eso dice aquí: así todo aquel que es nacido del Espíritu sí sabe para dónde va. ¿Entiende? Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Oigan bien, esto ocurre con muchos religiosos. Y no le estoy hablando del cristiano. Una de las virtudes de los cristianos, modestia y aparte, es que nos gusta escudriñar las Escrituras. Porque el Señor dice: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna, la salvación. Entonces nosotros vivimos hurgando en las Escrituras. Hay gente que cree que con tener una Biblia abierta en el Salmo 21, el Salmo 91, Salmo 23, etcétera, ya con eso están salvos. No. Con decir: yo soy tal y tal religión. No. Hoy mismo, casualmente, escribía yo en la mañana un mensaje en Facebook que dice que Cristo no es religión, que los cristianos no somos religiosos, porque lo de Cristo es una relación, no religión. En la palabra de Dios no existe ningún tipo de religión. Por eso no somos religiosos. No pertenecemos a ninguna religión. A mí me preguntan a veces: ¿usted es cristiano? Digo: por la gracia y la misericordia de Dios. ¿A qué religión pertenece? A ninguna. Pues usted no va a ninguna iglesia. Sí, yo voy a mi congregación, pero no pertenezco a ninguna religión, porque Dios no creó religión, sino una relación entre Cristo y nosotros para el perdón de los pecados y la vida eterna. Seguimos. Entonces dice aquí Jesús hablando: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio.
si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? O sea, de Jesús se viene hablando desde la fundación de la creación del hombre. Y no creían. Y cuando Jesús vino y comenzó a hablar en su ministerio y comenzó a hablar y a ir a la sinagoga y a leer el libro de la ley y todas esas cosas, a él no le creían. Entonces le dice a Nicodemo, que es principal de la sinagoga, dice, si ustedes no han creído las cosas del mundo que yo les he dicho, ¿cómo van a creer las celestiales? Imagínense, como dice la palabra de Dios, que es allá arriba, que es en el tercer cielo donde mora el Señor, donde está Cristo sentado a su diestra. Y nosotros entonces queremos imaginarnos y decir, pero es imposible que haya un mar de cristal. Es imposible que no haya día ni noche. Es imposible que no se necesite luz para vernos unos con otros. Es imposible que no haya sexo entre los ángeles, porque no hay, son ángeles, y así seremos nosotros, santos, sin pecado, sin mancha, sin necesidad, porque allí no habrá que reproducirse. ¿Para qué usar el sexo si no habrá reproducción? Si solamente adoraremos al Dios Altísimo cuando estemos allá. Entonces, todo eso no cabe en la mente de la gente terrenal, del que piensa en, yo vi en Dubái un edificio que es el más alto del mundo. Yo creo en eso porque lo vi. Entonces, lo que le dice Cristo aquí, ¿cómo vais a creer las cosas celestiales si solo creen lo que tú ves? En lo que tu corazón te dice, porque no abres los ojos del alma a ver las grandes cosas que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Y dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando eso Cristo estaba hablando, todavía no había ocurrido lo de su muerte y resurrección, pero le estaba hablando de lo que habría de pasar. A un principal de la sinagoga, se dice, óigame, estamos hablando de quién, de lo que sería un obispo de una iglesia hoy día, que tiene que ser un teólogo, tiene que ser conocedor de la palabra en toda su extensión. Y ese era Nicodemo, y no sabía de lo que Cristo le estaba hablando. Porque ellos aplicaban una ley como para el que vive en la tierra y se iba a quedar en la eternidad en la tierra. Y obviaban el hecho de que Dios nos llamó peregrinos y extranjeros en tierra ajena. Nosotros no pertenecemos aquí. Fíjense que lo primero que sube al Señor cuando perecemos, cuando morimos, más cuando los cristianos dormimos, es el alma. Porque Él es el dueño. Nosotros tenemos un alma dada por el Señor en este cuerpo que Él formó del polvo de la tierra. Y dice que el cuerpo es polvo y al polvo volverá. Mas el alma que es del Señor retornará a su seno. Entonces, dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la transformación que tenemos en Cristo Jesús. Que cuando creemos en Él, ya estamos en el camino a la eternidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Es un premio doble, inmerecido. Porque desde que llegamos al mundo tenemos conocimiento de la maldad. Comenzamos a hacer maldad, a pecar ante el Señor. Pero el Señor es grande y misericordioso y perdona nuestros pecados. Mucha gente que ha estado en lecho de muerte, que ha dado testimonio recientemente ahora, con las pandemias y todas esas cosas, y ha estado en lecho de muerte y le ha pedido misericordia al Señor y le ha dicho, Padre, devuélveme la vida, déjame vivir. En coma han estado y han contado su testimonio.
de que el Señor le ha hablado y le ha dicho, te voy a perdonar y te voy a dar más años de vida, pero tienes que servirme y pregonar mi palabra. Y hay gente que eran bebedores de alcohol, gente que estaban todo el tiempo tomando alcohol, fornicando, haciendo de todo, haciendo desórdenes, robando y haciendo de todo. Y llegado ese momento de la coma en la que usted está en un trance, que usted no es dueño de usted, como no lo somos en ningún momento, pero es el único momento que nos damos cuenta que no tenemos control de nosotros mismos. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, no espere que ese momento pase. No espere que usted tenga que estar en coma para usted hablarle al Señor y pedirle perdón por sus pecados y seguir el camino de Cristo a la eternidad. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la dádiva que nos ofrece el Señor al llegar a Cristo Jesús, al confesar nuestros pecados, al decirle al Señor que estamos arrepentidos de la vida malsana que hemos llevado. Pero esto no debe detenerse ahí, sino que debes darnos a entender a nosotros que si somos perdonados por el Señor, como de hecho Él tiene misericordia, la misericordia de Dios es inmensa. No importa los pecados que usted haya cometido, si viene a los pies de Cristo, Él es lo suficientemente misericordioso para perdonar sus pecados y guiarlo hacia una nueva vida y vida en abundancia. Y por último dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, en el Hijo unigénito de Dios. O sea, yo no quiero decir, porque es que yo no puedo juzgar ni prejuzgar a nadie, pero yo no quiero decir que los ateos que se han declarado ateos ya están condenados. Si no reflexionan y dicen, no, espérate, yo sé que Dios existe y le voy a pedir perdón. Ha habido muchísimos ateos que han venido a los pies de Cristo, que han dicho, perdóname, Señor, porque desconocía el poder que tienes y la abundancia de misericordia que hay en ti. Y han sido perdonados. Y el Señor los ha acogido y han sido salvados. Así que no espere usted el último momento, ni espere nunca tener que estar en un trance de coma para usted determinar por su vida, porque ya en ese instante usted no decide y dependerá no de usted, sino de la misericordia de Dios. Porque yo me imagino cuántos habrán pasado por ese momento y aunque le hayan rogado al Señor, el Señor ha dicho, hasta aquí llegó tu vida. Y Él en su inmensa misericordia es probable que les haya perdonado y los guíe hasta la vida eterna, pero eso no es seguro. Lo seguro es que usted, lleno de vida, lleno de razonamiento, con su mente clara, con su mente nítida, consciente de que Jesús es el Salvador, lo profese como su único guía y Salvador. Pero tiene que salir de usted. Yo le hablo de Jesús, pero yo no lo puedo obligar a que usted reciba a Jesús como su Salvador. El mundo nada bueno tiene. Solo el camino claro, la luz y la verdad es Cristo Jesús. Y en Él tenemos la vida eterna. Esta ha sido nuestra entrega por hoy de reflexiones bíblicas interesantísimas. Haber conversado sobre este encuentro de este principal de la sinagoga con Jesús. Yo me imagino yo que Él habrá entendido y se habrá arrepentido para estar con el Señor hasta la eternidad. Así es que hay alguien en la audiencia que quiere también estar en la eternidad con el Señor, que quiere pedir perdón por sus pecados, que quiere recibir a Cristo como su Salvador. ¡Qué bueno! Pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado.
lleno de iniquidad, lleno de odio, lleno de rencor. Límpiame, Señor. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Usted ya está en el redil hacia la eternidad, que es con Cristo Jesús. Cuando todo esté en calma, consiga una congregación cristiana. Hable con su pastor, él le acogerá, el pastor comenzará a darle clases bíblicas y luego usted estará preparado para bautizarse en agua y espíritu. Entonces podrá llevar esta palabra como la hacemos nosotros por la misericordia de Dios. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tiene en físico, pues bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Así es que cuando comience a leer, pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento y Él lo hará lleno de amor. Gracias por su atención. En este momento, su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom, shalom.